Ya, ahora sí. Muy buenos días. Este día es excelente, como me gusta decirlo a mí, porque lo creó Dios y si lo creó Dios, nos vamos a regocijar y nos vamos a alegrar en Él. Sobre todo vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho de la palabra de Dios en este día. Soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez, el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai, desde Veracruz, Veracruz, México, y de aquí para muchas personas en todas las naciones. Hazme un favor, dale clic en me gusta y dale clic en compartir para que seas parte de este gran plan de evangelismo digital que el Señor está llevando a cabo en todas partes del mundo, pero que también nosotros queremos estar incluidos. Así que dale compartir ahí para que todos sus contactos y de tus contactos a sus contactos, y va a ser inimaginable la cantidad de personas que van a ser bendecidas este domingo y los días que siguen por esta maravillosa palabra de Dios. Y bueno, hoy abrimos un tema muy nuevo para los que estamos escuchando a través de esta transmisión. Y se trata de ver lo que es nuestra futura generación. En lo personal, yo estoy preocupado y ocupado para que la futura generación eh, y la que sigue después de la futura generación que está entrando, estén debidamente capacitados, entrenados y tengan un carácter muy firme en lo que se refiere a la palabra de Dios, pero no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la vivencia, en la experiencia de la palabra de Dios. Porque creo que ya se dieron cuenta y todos nos dimos cuenta que los tiempos se están cumpliendo y los tiempos cada vez vienen con más situaciones difíciles. Me refiero difíciles en cuanto a que se están dando muchas cosas que van en contra precisamente de los principios de Dios. Y quienes van a estar presentes ya probablemente no seamos nosotros, los de esta generación, sino la que está entrando y la que sigue, la de los niños. Y ellos es nuestro compromiso el que ellos estén preparados y a la vez los jóvenes que están escuchando este mensaje entiendan que la preparación, la capacitación, el convencimiento de vivir la palabra de Dios es lo que les va a sacar adelante ante todas las adversidades que van a estar pasando, porque cada generación tiene nuevas adversidades y lo que estamos viendo con más alto grado de dificultad, y definitivamente los más preparados son los que se van a sostener, son los que van a tener el éxito, son los que van a triunfar y son los que sobre todo no van a tener que estar entre dos corrientes, no van a estar confundidos, sino de una sola clase, y la clase que nosotros deseamos que vivan nuestros jóvenes es de la clase de Cristo Jesús, de la posición y la condición en Cristo Jesús, para que puedan enfrentar todas esas situaciones y sobre todo con una mente puesta en la mente de Cristo, puedan entender que ante las situaciones difíciles es glorioso el tiempo que Dios utiliza para todo aquel que cree. Así que vamos a dar hacia adelante en lo que el Señor nos está o nos quiere hablar en esta mañana, y le he titulado Hacia una generación influyente y trascendente, que influya, que impacte a todos los demás personas que no creen o que no han sido convencidos de la palabra, por la palabra en el Señor de señores y en el Rey de reyes, en nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, y que ellos se mantengan firmes ante las críticas, ante las tentaciones, ante todo aquello que quieran jalarlos hacia vivir en la condición del mundo, y que no pierdan su condición delante de Dios y su posición en Dios. Así que tiene que ser una generación influyente y también trascendente, es decir, que no solamente queden ellos, sino que trascienda hasta su siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación. Eso se logra si se vive en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es Jesús, y siendo Jesús es eterno y para siempre. Así que vamos a ver lo que en esta mañana el Señor nos quiere decir acerca de las nuevas generaciones. Ustedes ven aquí en imagen jóvenes y al lado derecho unos niños. En el caso de los jóvenes estamos viendo lo que se denomina
la generación Z, que es la generación de los millennials, del 94 al 2000, 2010 por ahí, y 2015 inclusive, y viene la generación alfa, que están de nuestros niños, de los nacidos del 2015 para acá. Y cada una de estas generaciones tiene sus diferentes características. Ustedes ya sabrán que estamos ante la época digital. El niño ya nace con celular, el niño ya nace con internet integrado y tienen otro tipo de mentalidad en cuanto a las cosas del mundo, cómo desempeñarse y desarrollarse en el mundo. Y bueno, esto tenemos que entenderlo y tenemos que adaptarnos a todos los cambios. Mi esposa, que está dando clases en la Universidad del Valle de México, en las carreras de enfermería, de fisioterapia y de nutrición, pues ahora que va con los jóvenes y ellos mueven todo lo que son las aplicaciones, pues para ella es sorprendente, es admirable cómo en 2x3 ellos pueden hacer una presentación, ellos pueden obtener una información, cosa que a nosotros todavía se nos dificulta. Estoy hablando de nuestra generación. Imagínense los niños van a tener mucha más amplia tecnología y tenemos que entenderlo y tenemos que meternos dentro de ese mundo digital y aprender de ese mundo digital, porque esto es ya no el futuro, es el presente. De hecho, estamos en un medio digital, estamos compartiendo en un medio digital. La circunstancia, la pandemia nos ha llevado a tener un medio digital para poder compartir la palabra de Dios y tenemos que entenderlo así. Y la mentalidad cambia y entonces tenemos que estar adaptados en todo eso de lo que estamos viviendo. Ahora, quiero recordarles lo que el Señor desde el año pasado nos habló a través de su Espíritu Santo y nos dio la visión para este 2021. El año pasado estuvimos enfocados todos en la familia y ahora el Señor nos habla de tener una fe en acción en familia. Es decir, lo que trabajamos tanto en familia, ahora que se reproduzca y se muestre a través de todos los miembros de la familia. El Señor quiere que ganemos muchas familias. La familia es el núcleo de toda sociedad, es el núcleo del mundo, es lo que mueve al mundo. Y habíamos estado viendo que lo hemos descuidado mucho, ese detalle, ese factor, como lo es la familia. La pandemia, yo espero que de verdad la hayan aprovechado y que hayan estado muy atentos a los tiempos de Dios, no a sus tiempos, no a sus gustos, no a su conveniencia, sino a lo que Dios ha querido estar enseñando a través de este tiempo de estar en casa o más tiempo en casa y entender que ahí es donde se debe de dar la educación y la formación en cuanto a la palabra de Dios. Así que bueno, en primer lugar, de los ejes que hemos estado viendo, la perspectiva que tiene que ver con la madurez, la disciplina que tiene que ver con el orden que nosotros tenemos o debemos de tener en la vida. Y el tercer eje es en cuanto a la expectativa, lo que esperamos. Y lo que esperamos está enfocado hacia la generación futura, la que va a entrar en lugar de nosotros, los jóvenes de ahorita, y los niños que vienen en lugar de los jóvenes. Y por eso es de que como el Señor desea que aprendamos a capacitarnos y a entrenarnos en lo que se refiere a influir y trascender viviendo la palabra de Dios. No solamente conociendo la palabra de Dios, sino viviendo la palabra de Dios. Así que en cuanto a esta generación futura, en cuanto a la expectativa, lo que esperamos ver a futuro, la visión de Dios, eso es donde nosotros tenemos que estar muy atentos y muy enfocados. El salmista hace 3000 años escribió esto, Salmo 102, versículo 18 en la Nueva Versión Internacional, dice que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Fíjese qué hermosas palabras y son de hace 3000 años. Vaya, ni por accidente se pensaba en una etapa como la que estamos viviendo y en un tipo de generación como la que estamos nosotros entendiendo. Y aquí dice como que se escriba. ¿Y qué se escribe? Se escribe la palabra de Dios, se escribió la palabra de Dios y permanece la palabra de Dios escrita. ¿Para qué? Para que aprendamos las generaciones futuras después del salmista, después de hace 3000 años y que sigue vigente. Pero también dice, y que el pueblo que será creado, o sea, ya nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ese pueblo que va a ser creado, alabe al Señor. Eso es una actitud y una conducta futurista,
que nosotros tenemos que no solamente admirar, sino que también tenemos que estar incluidos dentro de la visión que Dios nos esté dando o nos quiera dar para nuestro futuro, viendo nuestro presente, pero enfocándolo hacia nuestro futuro. Es así como podemos nosotros planear nuestras vidas, sabiendo hacia dónde vamos. Así que la idea es guiarlos en una fe que les enseñe a vivir con el entendimiento y revelación de las Escrituras. No solamente conocer, no solamente repetir lo que dice la Biblia, sino entender y vivir. Y eso se llama revelación. Y eso se logra a través de la intimidad que nosotros tenemos con Dios y que a través de su Espíritu Santo Él nos habla, Él nos enseña, Él nos dice las cosas que habrán de venir, nos prepara para poder enfrentar cada día, nos guía dentro de su propósito y por eso llevamos una vida y una vida en abundancia. Ahí está una de las claves para poder ver lo que prometió Jesús, verlo cumplido en nosotros. Él dijo, les voy a dar vida y vida en abundancia, más allá de lo que podamos imaginar o de lo que podamos pedir. El mismo salmista, en el mismo capítulo, pero en el versículo 12, dice, pero tú, Señor, permaneces para siempre y todas las generaciones te recordarán. ¿Y qué razón tenía? Él estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, en números así redondeándolo, y él dice que las generaciones te recordarán. ¿Cuántas generaciones han pasado desde entonces hasta el día de hoy? Muchas. Y seguimos recordando, y seguimos conociendo, y seguimos viviendo a Jesucristo en nuestras vidas. Y así queremos que permanezca, que no se pierda ninguna generación que no conozca al Señor. Ninguna de las futuras generaciones que se van a crear desconozca quién es Jesús en sus vidas. Y eso es un compromiso que tenemos nosotros el día de hoy. Así que bueno, ¿será posible esto? ¿Será posible todo lo que hemos comentado? ¿Será posible que tengamos una generación influyente y trascendente? ¿Será posible que las futuras generaciones, los niños, estén hablando de Jesús en su casa, estén hablando de Jesús en las calles, en las escuelas? ¿Será posible que evangelicen, que prediquen, que estén estudiando la Biblia, que estén orando, que tengan intimidad con Dios? Muchos llegan a pensar que eso ya no es posible, porque nos han vendido la idea del mundo digital en un futuro donde todo es clic, donde todo es dibujo, donde todo es un espacio virtual, pero nada es real. Así que estamos en contracultura, la contracultura digital, y vamos a favor de la cultura digital en Cristo Jesús, de lo que sí podemos hacer aprovechando los avances tecnológicos. Pero entonces, ¿será posible que esto se cumpla todo lo que el salmista dijo y todo lo que el Señor dice a través de los profetas y todo lo que se menciona el Señor, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado y hecho? ¿Será posible eso? Bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a 2700, vamos a 2700 años antes de Cristo. Estamos en el tiempo de Isaías. Y este profeta escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque yo, el Señor, amo el derecho, o sea, amo lo recto, amo lo correcto. Odio el latrocinio en el holocausto. No tiene caso meterme en estas explicaciones. Fielmente les daré su recompensa. Aquí sí me interesa saber y que les dé a conocer que el Señor es fiel. Él mismo dice fielmente, yo soy fiel. Y fíjese bien lo que dice, y haré con ellos, con mi pueblo, un pacto eterno. Todo lo que hace Dios es eterno. Y me podrá decir, bueno, ese pacto lo hizo hace 2700 años con el pueblo de Israel. Pero ya vemos cómo en Jesús, gracias a Jesús, hizo un solo pueblo. El pueblo de Israel y todos los que llaman gentiles, los que no somos judíos, pero dice, de los dos hace un solo pueblo. Y todo aquel que cree en mí, ese será salvo y tendrá vida eterna. Así que sí estamos incluidos. Así que estamos gozándonos de lo que hace el Señor. Él hizo un pacto eterno hace 2700 años con su pueblo, entiéndelo, con nosotros también, no solamente con el pueblo de ese entonces, que obviamente les estaba diciendo directamente al pueblo de ese entonces, pero Dios no es limitado.
Dios tiene una acción futurista, influyente y trascendente. Así que para entender qué es ser influyente y qué es ser trascendente, es en esta sencilla descripción, ser tan diferente que cause una diferencia. Así como ven la imagen. Que seas tú tan diferente a todas las tradiciones, a todas las costumbres del mundo digital, joven, y que marques una diferencia. ¿Cuál diferencia? Que vean un cristiano, un hijo de Dios, moviéndose, comportándose dignamente de acuerdo a lo que dice ser, de acuerdo a lo que dice ser. Si yo digo, yo soy cristiano, estoy diciendo que estoy comprometido con una gran situación, que es el tener a Cristo y que Cristo sea a través de mí. El joven bien preparado, con una doctrina sana, con una doctrina poderosa en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, puede cumplir este propósito del Señor, puede creerle a la palabra de Dios que dice que es un pacto eterno, que lo vamos a ver cuál es ese pacto que hizo Dios con su pueblo, entiéndase, nosotros también, y que establezcamos una diferencia, porque ya no nos vamos a mover, bueno, la generación que sigue, la que sigue, la que sigue, ya no se va a acomodar al mundo, no va a estar haciendo las tradiciones del mundo, sino que se va a comportar fielmente bajo los principios de Dios. Un principio rápido, el Señor dice que andemos en la verdad y que desechemos la mentira, ok. Un joven, un niño de la siguiente generación, el que va a ser creado de la siguiente generación, va a ser verdadero, va a andar en la verdad y va a desechar la mentira y lo van a ver raro. Pero esa influencia de su conducta va a trascender en la mente de muchos amiguitos e incluso de muchos desconocidos e incluso de muchos adultos. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la mente de Cristo. Eso es lo que está escrito en la palabra hace 2700 años y 2700 años después se sigue cumpliendo. Para que tengan una idea y nos vayamos situando y le vayamos creyendo a la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es ese pacto eterno del que habla Isaías? En el versículo 9 dice, sus hijos y descendientes serán conocidos entre las naciones y en medio de los pueblos. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a ser conocidos, pero no como rockstar o como el mejor futbolista, que quizás sí, no hay ningún problema que salga otro Messi de aquí de México, ¿verdad? Pero dice, todos los que los vean reconocerán, ojo, que son el linaje bendito del Señor. No solamente los conocen en todo el mundo, dice, allá va Juanito, allá va Perenganito, él es de México, es hijo de tal persona, etcétera, sino que dicen, ese que va ahí, ese es un hijo de Dios. Ese pertenece al pueblo de Dios. Esa persona no solamente habla la palabra de Dios, sino que vive la palabra de Dios. Y eso va a influir, va a impactar en la mente de todos que lo conozcan y también va a trascender, no solamente en esa generación que estén viviendo, sino en la siguiente generación y en la siguiente generación, porque está viviendo un pacto perpetuo, un pacto eterno de Dios. Yo espero que me estés explicando y que me estés entendiendo. Esto es vital, este es el punto importante de todo el mensaje. Primero, que entendamos que el mensaje es para nosotros también, porque somos un solo pueblo ya en Cristo Jesús. Número dos, que ese pacto de hace 2700 años es para nosotros y para el que sigue y para el que sigue y para el que sigue. Y número tres, que si llevamos a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas y somos ejemplo para la siguiente generación, les vamos a estarles enseñando lo que ellos van a estar viviendo, influir en ellos, impactando sus mentes y trascendiendo para la siguiente generación, porque la promesa está escrita, la promesa está dicha y la promesa está hecha desde antes de la fundación del mundo. Nuestros hijos van a ser conocidos en muchas partes del mundo y eso lo podemos ver. O sea, los jóvenes dan un clic, se meten con 3,000 suscriptores de 200 países y son conocidos en todos esos países. Ya, eso ya no es problema. Darse a conocer ya no es problema.
¿Dónde está la diferencia? En que sean conocidos como parte del linaje bendito del Señor, como parte del pueblo de Dios, como hijos genuinos formados en Cristo Jesús. ¿Te estás dando cuenta de las grandes noticias que el Señor nos está dando en esta mañana? Yo espero que las estés captando y más que captando, las estés viviendo, que sean para ti, que seas para ti, papá, mamá, abuelo, abuela, incluso bisabuelos o tatarabuelos, pero también para ustedes, muchachos, para la generación que está entrando pujantemente ya, para los jóvenes y también para que lo empiecen a transmitir en los niños, para que ustedes, sobre todo jóvenes, ya vayan en su mente grabado este pacto perpetuo que el Señor está haciendo para cada uno de nosotros y nos está dando a conocer o nos está dando a recordar. Entonces, la pregunta ahora, bueno, ¿cómo se verán las nuevas generaciones influyendo y trascendiendo? Miren, los de los baby boomers, que es la generación donde yo aparezco, eh, veíamos en los años 60 una caricatura que por cierto la están pasando nuevamente la familia Sónico, los supersónicos, y era una película, una caricatura que mostraba el futuro, o casi todo el futuro que estamos viviendo actualmente, que se podía uno comunicar desde casa, el homework, que es el trabajo en casa, las videoconferencias, el celular, el transportarse de aquí para allá rápidamente, en fin, todo eso que nosotros como niños vimos en los 60, no nos imaginábamos que en estos años podíamos estar viviendo aquello que alguien se lo imaginó y se lo imaginó muy bien. Bueno, ahora imagínate cómo puede vivir la generación, ya no de los jóvenes que están ahorita, sino los niños que siguen y los niños que siguen y los niños que siguen. Transporta tu imaginación de aquí a 30, a 50, a 60 años, a 100 años. ¿Cómo serán esos niños? ¿Como nos los han vendido Hollywood? ¿Como nos los ha vendido Disney? ¿O como nos enseña el Señor? Lo importante es el cómo te ves espiritualmente. Eso es lo más importante. La vestidura, bueno, claro que no sea indecente, es lo de menos, pero la vestidura más importante es la interna, el cómo se ven. Y la palabra de Dios no cambia. Cristo no cambia, Dios no cambia. Así que sus principios no van a cambiar. Tú no los vas a adaptar a la edad digital, al futuro que viene. No. Tenemos que ser muy sabios en la palabra para que entendamos que no importa los cambios que existan, Cristo es Cristo. Su palabra es su palabra. Sus principios son sus principios. Sus preceptos, que no son conceptos, son preceptos, esos no son modificables. Su voluntad no está a expensas de nuestra voluntad. Entonces, creo que ya nos facilita el podernos ver a futuro. Si nos estamos viendo como verdaderos y genuinos cristianos, entonces nuestra futura generación, si seguimos en la palabra de Dios, entendiendo y viviendo la palabra de Dios, se van a ver tal y como dice la palabra de Dios en su vida interna. Eso es la forma, si lo vemos nosotros de esa manera, en que vamos a estar seguros que esas generaciones van a seguir influyendo y trascendiendo de acuerdo al plan perpetuo que estableció el Señor, al pacto perpetuo que estableció el Señor, a los pactos perpetuos que estableció el Señor. Y el mejor de ellos es el que estamos viviendo, el ser salvos por la gracia, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Yo espero que digan amén. Yo espero que digan sí, que se alegren, que se regocijen, que tomen esa palabra para ustedes y que digan, yo pensé que mi futuro era incierto, mis hijos, no sé qué va a pasar, mis nietos, ¿qué les va a pasar? Oh, todo está deforme, todo está transgiversado, estamos viendo como las caricaturas, hay violencia, hay sexo, hay ideología de género. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Hey, papá, mamá, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, su compromiso delante de Dios es que conozcan a Dios, vivan a Dios y den a conocer a Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Jóvenes, ¿cuál es su compromiso? El conocer al Señor,
el vivir al Señor y dejar que el Señor viva a través de ustedes. Creo que no hay mayor confusión en cuanto a eso, que no los confunda el mundo, que no los deprima, los ponga ansiosos o nerviosos o pesimistas. Lo que el mundo les va a decir, el mundo siempre les va a decir que Cristo va a desaparecer, que la religión va a desaparecer, que eso no es verdad, etcétera, etcétera. Pero recuerden, no se dejen engañar. En Colosenses, Pablo le decía a aquella iglesia, no se dejen llevar por filosofías de hombres, no se dejen llevar por doctrinas de hombres, no se dejen engañar, no se dejen llevar por las tradiciones. Hay un solo Dios, hay un solo Señor y Salvador a quien le dedicas tu vida y tu voluntad, y Él es Jesucristo. Él es el que pagó por ti. Es el único que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ¿cómo los vamos a ver? Vamos a verlos con una vestidura de salvación. Si observas la imagen, hay una flechita hacia la izquierda que indicaría lo negativo y hay una flechita hacia la derecha que indicaría lo positivo. A la izquierda indicaría todo lo que es el mundo. A la derecha indicaría todo lo que vivimos en Cristo. Así que si hablamos de una vestidura de salvación, es cambiar el sentido en que va el mundo hacia la izquierda por el sentido de la derecha. ¿Cómo es esa vestidura? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios también en Isaías. Ahí es donde da a conocer este pacto y vamos a describirlo. En el capítulo 61, el versículo 10, la primera porción dice, yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Imagínense el profeta lo que está diciendo. ¿Quién no se va a regocijar en el Señor cuando te está hablando, cuando te está dando a conocer un pacto perpetuo? Imagínate qué regocijo puedes llegar a tener. Dime si no te vas a alegrar en el Señor. Porque dice, Él me revistió de salvación. Y aquí empieza la primer parte de ese pacto perpetuo. Él me revistió de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a hablar de una vestidura, pero vamos a hablar de una vestidura interna, recuérdenlo. Y vamos a tener el sentido hacia la derecha, el sentido hacia lo que es el Señor. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un hermoso ropaje que te cubre enteramente. Por ninguna parte puede verse ya su anterior vestimenta que denunciaba un estado de abatimiento y pobreza. Vaya, qué hermosa descripción de cómo el Señor nos dice de lo que antes éramos y cuando estamos en Él, Él cubre todo lo que antes éramos, pero nos cambia por un ropaje nuevo, una vestimenta nueva. En este caso, la vestimenta de la salvación. Y eso se oye muy bonito, ¿verdad? Muy filosófico, muy literario, pero tenemos que irnos a la vida real. Bueno, ya entendí eso. En la vida interna, sí, el Señor pone un ropaje, quita la anterior, quita nuestra anterior posición delante de Dios y nuestra condición delante de los hombres. Y bueno, ahora nos convierte en sus hijos y como nuevos cristianos, pero en vida real. Vamos a ver qué significa. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver nuestros jóvenes, cómo se verán. Serán jóvenes que muestren amor, honestidad, conducta correcta, misericordiosa y muchos más atributos. Todo lo que enseña Dios en su palabra, el joven bien adoctrinado, bien enseñado, viendo un buen ejemplo, sobre todo en sus padres, en sus abuelos o en su familia, porque no sé cuál es la condición en que viva cada joven de los que nos están escuchando. Puede estar viviendo con tíos, puede estar viviendo con primos, no sé. Pero si ellos reciben una buena enseñanza y se ven completada esa enseñanza con un buen ejemplo, ellos van a estar viviendo esos principios, que son los principios de Dios. Y Dios es amor. Dios es honesto, él no dice mentiras, Él no tranza, Él no defrauda. Él tiene una conducta correcta, recta y buena todo el tiempo. Tiene misericordia, Dios de misericordias.
Y tiene tantísimos atributos que nosotros, en nuestra calidad de generación saliente, estamos enseñando y debemos enseñar a la generación entrante, y la generación entrante ya debe de estarlos viviendo para enseñárselos a la generación entrante hacia ellos, hacia los niños. Lo segundo que cómo podemos ver en cuanto a lo que habla el Señor de vestirnos de salvación, de vestirse de salvación, es que tendrán como norma de conducta libertad, mas no libertinaje. Son jóvenes y van a ser niños que los ves libres, que en su corazón no existe la malicia, que en su corazón no existe la mentira. Tienen esa libertad porque ya no están esclavizados a un pecado, a un mal ejemplo de papá, un mal ejemplo de mamá, un mal ejemplo del mundo, un mal ejemplo en cuanto a las tradiciones que siguieron, un mal ejemplo en cuanto a las mentiras que les vendieron desde niños y se las creyeron. Ya son libres, pero la libertad no quiere decir libertinaje, que con esa libertad tú puedas hacer lo que quieras si se te pegue la gana, porque al cabo Diosito es bueno. Eso es libertinaje. Total, Dios me perdona. Eso es libertinaje, porque intencionalmente tu corazón está pecando. Entonces no me digas que genuinamente te vas a arrepentir, porque estás teniendo un corazón hacia la izquierda y lo estás haciendo voluntariamente, genuinamente por ti mismo. Nadie te está obligando. Tal vez porque recibiste un mal ejemplo, una mala enseñanza, lo que sea. Pero aquí nosotros es que vamos a tratar de vernos de acuerdo al pacto eterno que hizo Jesús, que hizo Dios a través de su palabra, que es Jesús, para su pueblo, y su pueblo somos nosotros. En cuanto a que nos veamos viviendo una libertad, mas no libertinaje. Y lo tercero que vamos a ver, que ya debemos estar viendo, es que serán ejemplo de que se puede decir no al pecado. ¡Wow! Esto es poderosísimo. O sea, en un mundo donde la mentira es lo común, es lo aceptado, donde la ideología de género que estamos viviendo es lo aceptado, donde hacer las cosas malas es aceptado, es normal, donde inclusive se están haciendo leyes para aceptar lo normal. En medio de este mundo, más lo que le sigue, imagínense si nuestros jóvenes no están firmes en la palabra de Dios, si no están no solamente con una gran doctrina, sino con un gran ejemplo de cómo se debe de vivir la palabra de Dios, pues entonces estaríamos en un problema. Pero yo estoy confiando en que quienes estamos escuchando amamos a nuestra generación entrante, a nuestros hijos, y que por ello vamos a poner todo, no solamente nuestro entusiasmo, sino todo nuestro esfuerzo, nuestra convicción en ser verdaderos y dignos hijos de Dios para enseñar y para dar ejemplo de lo que es vivir en los principios de Dios. Así que espero que estés tomando nota, espero que estés captando esto. Si no, esta predicación va a continuar en Facebook y va a estar también subida en YouTube para que tú la sigas escuchando, la sigas compartiendo inclusive con muchas personas para que se enteren de lo que es la palabra de Dios. Lo segundo se refiere al manto de justicia. En el mismo versículo, en la siguiente porción dice, me rodeó con un manto de justicia. El manto es lo que se ponía encima como para cubrirlos del frío, del sol, etc. Bueno, ahora no voy a poner un manto, vamos a poner un saco más o menos modernista que ejemplifica lo que interiormente el Señor nos está dando a conocer. ¿Eso qué significa también? ¿Cómo los vamos a ver? Significa vindicación. Y vindicar o reivindicar, ¿qué quiere decir? Que bueno, en otras palabras, el Señor ya pagó por los pecados del mundo. Quien se arrepienta, si crees en Él te protege. Él ya pagó por todo eso. Tú ya estás vindicado delante de Él y por lo tanto nada te puede juzgar, nada te puede tocar. Entonces, mediante esa vindicación, viviendo esa vindicación, no queda ya ningún lado que se ofrezca al ataque o a la calumnia por los enemigos de esta nueva generación de jóvenes en Cristo.
¿Quiénes van a ser los enemigos en un momento dado? Bueno, pues aquellos que no creen, aquellos que odian a Cristo, aquellos que no quieren que se salven, aquellos que quieren que vivan en la confusión, aquellos que quieran viviendo, que los jóvenes que están en Cristo sigan viviendo la misma mediocridad en la que ellos viven, diciéndoles que no es posible el éxito, que no es posible, que nacieron pobres y siempre se van a quedar pobres, que son malos y siempre van a ser malos, porque algún tiempo tomaron, algún tiempo se drogaron y les empiezan a decir que eso no va a cambiar, nadie lo puede cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene Cristo Jesús a tu vida y vives a Cristo Jesús en tu vida, entonces tú eres vindicado delante del Señor. Ya nada, tú ya no dejas desprotegido nada. Él te salva completito, no por partes. Te salva completito. Yo espero que estés captando eso en tu mente espiritual. Él te salva, ya te salvó, ya pagó el precio por ti, ya estás viviendo vestido de salvación. Ya nada te puede atacar. Y si viene una calumnia, igualmente será repelida por ese manto, esa vestidura espiritual que el Señor te da, basada en la salvación que Él ya logró por ti y que lo logró Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo los vamos a ver en el mundo real, en el mundo día a día? Bueno, el otro también es real, pero en el día a día, en lo que podemos ver. Bueno, número uno, su posición delante de Dios cambia de culpable a inocente. Cuando el Señor cumple su palabra, que siempre la cumple, en cuanto a salvarte, Él te está también justificando. Y justificar quiere decir declararte inocente, pero no solamente inocente, sino también libre de culpa. Ya no eres culpable, ahora eres inocente. Ya se pagó por la culpa, pero ahora eres inocente, lo cual quiere decir que eres justo delante de Dios. El hombre no declara justo a nadie, el que lo declara es Dios. Si tú eres alguien que se ha arrepentido y ha creído al sacrificio de Cristo en la cruz, perdonando tus pecados, dándote la salvación y vida eterna, pero también ahora justificándote delante de Dios. Ya eres declarado inocente delante del Señor. Y cuando tú estás en condición de inocente, te olvidas de la culpabilidad que un día tuviste. Te olvidas de la carga o el peso de sentirte culpable por los pecados que cometiste. Ya estás libre de todo eso, ya estás vindicado, ya está un manto de justicia sobre ti. Y aunque te lo recuerden, tú lo retachas, dices, eso no es para mí. Esa juventud que está entrando tiene que vivirlo ya y que trascienda hacia la siguiente generación. Lo segundo, si los calumnian, no tiene efecto en ellos. Y esto, aunque no lo querramos, esto no depende de nosotros, el mundo está así. Las calumnias están al día. Es tan fácil calumniar a las personas porque los vemos de una forma, porque simplemente pensamos que así son, o lanzamos una calumnia en internet o a través del WhatsApp o a través del Facebook y la gente se la cree. Y te pueden estar calumniando y te pueden estar diciendo cosas que no es lo que eres tú. Puedes sufrir calumnia y la era digital viene muy fuerte en cuanto a eso también. Pero el joven que está firme y que sabe que tiene su vestidura, su manto de salvación, eso no le tiene por qué afectar ni cambiar en su forma de pensar ni de ser delante del Señor. Y lo tercero, provocará en ellos mayor intimidad. O sea, imagínate, sentirte salvado, saber que eres declarado inocente delante de Él. O sea, ya no tienes culpabilidad delante del Señor. Cristo ya pagó por toda esa culpabilidad. Ahora tienes libertad en tu corazón para acercarte confiadamente al trono de su gracia, como dice la palabra. Eso te motiva, no como antes, que cometías un pecado, hacías algo malo y te escondías para no recibir castigo. Y te vendieron la idea de que Dios castiga, de que Dios aprieta pero no ahorca. Mentira, mentira y mentira. La palabra dice claramente que Jesucristo, el Señor lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la verdad. Esa es la verdad que debemos de vivir y que debe de vivir nuestro joven de la generación entrante.
para que los jóvenes mismos le estén transmitiendo, influyendo en la siguiente generación, en los niños, en los hijos de esos jóvenes ahora, nuestros nietos o bisnietos, para que ya empiecen a caminar de la manera correcta y efectiva en la palabra de Dios. ¿Qué viene después en ese pacto perpetuo? Lo número 3. Ahora, ataviado de santidad. Ataviado, decorado. Los adornos que vas a llevar, que significan la santidad. Porque dice el versículo 10, me atavió como a un novio o una novia. Me adornó con joyas como a una novia. Ah, qué hermoso. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente una novia bien vestidita, ¿verdad? Con un vestido hermoso, con un diseño hermoso, con un peinado bellísimo, con un maquillaje de acuerdo a ella, con las joyas. Vemos al novio de frac, o vemos al novio de traje, una guayabera, pero bien vestido, elegante, bañado, peinado. Entonces, dice que el Señor te atavía, fíjate, es el Señor quien atavía a cada uno de nosotros. Y lo que la gente percibe y dice, bueno, esa persona tiene algo, no sé, tiene un no sé qué. No es que naturalmente sea guapo o guapa, tiene algo, no sé, es algo que atrae, es algo que lo hace muy atractivo, es algo que da confianza, da paz al ver a esa persona. Bueno, el atavío de la santidad en la nueva generación en Cristo es que esa generación va a estar bien cubierta. O sea, las novias, ustedes las ven, tienen su vestido hasta abajo, hasta los tobillos o más allá, y están súper cubiertas. Y cubierta de gala. El novio también va bien cubierto, va bien vestido. Como un novio y una novia en el día de su boda. Creo que todos tenemos en nuestra mente lo que normalmente se sigue. Yo sé que van a decir, bueno, hay quienes se casan en chora, hay quienes se casan en traje de baño, hay quienes se casan ahí lanzándose en paracaídas. Ok, eso es lo de menos. Si tu convicción y genuinamente crees en Jesús y estás declarando a Jesús como el testigo principal y que va a ser quien intervendrá en tu vida en tu futura etapa que se llama matrimonio, adelante. Pero en sí, la vestimenta interior te la da el Señor para cubrirte, para lucirte, para que seas algo atractivo delante de todos. ¿Cómo vamos a ver esa nueva generación? Con ese atavío de santidad. Bueno, número 1, van a tener mentes renovadas con la mente de Cristo. Su mente va a pensar lo que piensa Cristo, no lo que piensa el mundo. Su mente va a actuar de acuerdo a los pensamientos y por lo tanto a las decisiones y por lo tanto a la voluntad de Cristo. Y cuando tienen una mente así, pueden decirle no al pecado, pueden tener una conducta correcta, pueden hacer las cosas diferentes de tal manera que cuando los conocen o las conocen, muestran ese atavío de santidad que llevan puestos interiormente y que por lo tanto cualquier cosa que les quieran decir o influir, simple y sencillamente su mente lo va a filtrar, lo va a rechazar si no es del Señor y a cambio les van a enseñar lo verdadero, lo correcto, lo perfecto que es Jesucristo. Número 2, van a tener una conducta irreprensible. Y la Escritura nos dice que nosotros estemos en santidad, en espíritu, alma y cuerpo, y que nos conservemos irreprensibles hasta que Cristo venga. No nada más un día o dos. El compromiso es estar irreprensible, es decir, que no haya quejas contra nosotros hasta el día en que Cristo venga. Y eso solamente lo logramos si Cristo vive en nuestro corazón. Si tenemos una mente renovada, en donde nuestros pensamientos nos llevan a decisiones de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, y siendo su voluntad agradable, buena y perfecta, los resultados son buenos, agradables y perfectos. Así que mejor opción, mejor decisión
no puede haber. Es estar en Cristo Jesús todos los días de nuestras vidas. Y lo tercero, que no nada más es para la generación que sigue y la que sigue, sino para todos los que estamos escuchando este mensaje y que nos consideramos hijos de Dios. Seremos sal y seremos luz. Es decir, conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo delante de toda la gente, delante de todos aquellos que sobre todo no le conocen. Eso es ser sal y eso es ser luz. Eso es llevar una vida íntima de oración con el Señor, conociendo en la revelación a Cristo Jesús, para que Él vive en nosotros y para que decidamos dejarle el trono de nuestro corazón a nuestro único Rey, que es Jesucristo, y que Él sea el que viva a través de nosotros y que vean a Jesús en nosotros, que vean al mismo Dios en nosotros, que vean lo extraordinario, que vean lo sobrenatural en nosotros. Sí se puede, cuando nosotros creemos y le creemos a la palabra de Dios. Esa es la futura generación que nosotros ya estamos viendo y que vamos a ver, y que ese es el deseo de nuestro Dios. Ahora, esta nueva generación, las nuevas generaciones, su influencia y trascendencia será producir y reproducir a Cristo en muchas personas de todas las naciones del mundo. Yo creo que para los jóvenes en su mentalidad ya no es difícil concebir en toda la nación. Usando los medios digitales, como les digo, no es ningún problema. Si ellos van a estar compartiendo, van a hacer, no sé, la hora del joven y ponen una transmisión en vivo por Facebook y le dan promover hacia muchos suscriptores de Facebook en todas las partes del mundo, vaya, para ellos ya no es problema, es creíble esto. Imagínense cuando se escribió, decías, ¿cómo a todas? Si no puedo ni llegar a 10 kilómetros ni a 100 kilómetros, ¿cómo es que el Señor Jesucristo ahí en Mateo ya cuando se iba dejó este gran compromiso? Que vayamos y hagamos discípulos a muchas personas en todas las naciones. Bueno, Él ya sabía lo que iba a suceder, Él ya sabía cómo iba a ir avanzando el mundo. Y hoy sabemos, sobre todo esta nueva generación, que el mundo digital también lo podemos utilizar en forma muy positiva para hacer luz y para hacer sal a todas las personas de todas las naciones del mundo, o a muchas personas en todas las naciones del mundo. Así que termina diciendo Isaías en el versículo 11, así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios el Señor hará brotar la justicia y la alabanza, entiéndase, en la nueva generación, en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue, por medio de aquellos que han creído, a los ojos de todas las naciones. De todas las naciones. De verdad, intima con esta palabra. Métete esta visión en tu mente. Ahora ve a tus hijos, o tú joven, vete a ti mismo y ve hacia tus hijos o a tus nietos que vas a tener también. Ve hacia un futuro y ubícate que este es un pacto perpetuo que se va a seguir cumpliendo hasta que Cristo venga. Y te está haciendo la comparación, lo natural con lo sobrenatural. Te está diciendo, mira, aquí en la tierra, para que entiendas, la tierra produce un renuevo, o sea, nuevas plantas, puede producirlas, ¿ok? Y también dice, así como el huerto, también brota su semilla, tú siembras una semilla y brota un árbol, una planta y un fruto. Bueno, ¿ya me entendiste eso? ¿Tú lo puedes ver? Bueno, ahora ve la humanidad. Ve esa parte de la humanidad que cree que vive a Cristo. Bueno, ellos, ahí, a través de ellos, el Señor va a hacer brotar la justicia y la alabanza a quienes todavía no creen, a quienes no se han convencido, a quienes todavía no conocen, de todas las naciones. Hace 2700 años quedó este pacto y se sigue cumpliendo. Y en ustedes, jóvenes, si les cae el 20, el tostón o el 500, como dice mi mentor,
Creo que ustedes van a estar siendo baluartes poderosos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, para ir a muchas personas de muchas naciones para que conozcan a Cristo. Si tú ya estás convencido, empieza a trabajar en tu mente y dale gracias a Dios de que ya hay un pacto y es eterno. Si aún no lo habías hecho, hoy dile al Señor, hoy tú me estás convenciendo y yo quiero ser parte de ese proyecto y de ese plan y quiero vivirlo. Si tú eres un papá, una mamá, un abuelo, abuela, bisabuelo, no sé en qué condición, tío, pero hay una nueva generación en tu casa, en tu familia, pues ahora tú empiézate a dirigir de la manera en que ellos no solamente estén recibiendo enseñanza, sino que te vean a ti, que seas un ejemplo viviente de esa palabra que tanto has enseñado y que tanto tú te has aprendido y has memorizado, has predicado inclusive. Sea un ejemplo de esa palabra. La mejor lectura de la Biblia es el testimonio de un cristiano, es el ejemplo de la vida diaria de un cristiano. Esa es la mejor lectura de la Biblia. Y así tus hijos van a entender y aprender mucho mejor lo que significa, lo que es el entendimiento de la palabra de Dios, lo que es vivir la palabra de Dios. No se les va a hacer una cosa alejada, una cosa muy diferente que no puedan llegar a entender. Recuerda, entre más cercana es la distancia, más podrás tú enfocar tu vista en aquello que te va a interesar o que te va a enfocar. Si tú mantienes tu vista arriba, entonces tendrás la mejor actitud. Pero si tú enfocas tu vista hacia el cielo te parecerá imposible de alcanzar. Levanta tu vista en donde está Cristo. Levanta tu actitud hacia donde está Cristo. Levanta tu espíritu hacia el Espíritu Santo de Cristo. Y entonces podrás vivir a Cristo en tu corazón, en tu vida, y a través de Él darlo a conocer. Dios está haciendo grandes cosas hacia las nuevas generaciones y a las que siguen, y a las que siguen, y a las que siguen, y estamos viendo que el Señor nos enseña perfectamente, así como nos enseñó que lo mejor es la enseñanza en casa. Lo leíamos y aprendíamos de Deuteronomio en capítulo 6. Bueno, ahora estamos viendo en Isaías lo que Él tiene para las nuevas generaciones, que es un pacto perpetuo. Y para las nuevas generaciones no están descuidadas de parte del Señor, y para las que siguen no están descuidadas de parte del Señor. Así que sí podemos tener una generación influyente y trascendente de ahora en adelante y por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Ore conmigo. Padre, te doy gracias por esta hermosa palabra, por esta enseñanza que tú has dado a mi vida, pero que también deseo con todo mi corazón haya penetrado a lo más profundo de las mentes de todo aquel que me ha escuchado y que te ha escuchado a ti, Señor. Que podamos estar cumpliendo el propósito, comprometidos con tu palabra, de ese pacto perpetuo que hoy nos has enseñado. Que podamos ver no solamente nuestra generación, hablando de mi persona, sino la siguiente generación y las siguientes generaciones, aún las que no han nacido, pero verlas por fe, que ellos van a recibir el efecto de este pacto maravilloso que tú hiciste hace 2700 años. Y para ser más específico, tú lo hiciste antes de la fundación del mundo y ya está concretado de parte tuya. Que podamos ver una generación con la vestimenta de salvación, con el manto de la justicia, con el atavío de la santidad, y que ya nos dijiste en qué consiste eso en cuanto al interno y en cuanto al externo. Vivamos, que lo podamos vivir de hoy para siempre, y siempre mantendremos la esperanza viva que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que hoy, que el día de mañana, que dentro de 2 días o en el tiempo futuro escucharán este mensaje. Gracias por aquellos que compartan este mensaje. Gracias por aquellos que enseñen con sus vidas esta palabra. Gracias por aquellos que se están convenciendo. Gracias, Señor, porque tu creación es buena y es buena para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Feliz domingo.